ya estoy bien. Tengo una duda, pero al final si alcanza la pregunta para que explique la clase. Ok. Entonces, tenemos el siguiente tema y aquí está divertido en el sentido de que cada vez que está corriendo el tiempo, cuando se está formando una capa germinal, se va a dar una diferenciación de un tejido. O bien, porque va a dar inicio a un órgano. Entonces, estamos hablando de la tercera semana. Esa tercera semana se divide en gastrulación, neurulación, notocorda. Por ahí en una ocasión dije, está la notocorda, aquí, vamos a verlo adelante. Está el desarrollo de las somitas, desarrollo del celoma intraembrionario, aparato cardiovascular primitivo, desarrollo de vellosidades coriónicas y anomalías de la tercera semana. Aquí en anomalías me voy a regresar incluso hasta la primera temática. Entonces, aquí en estos tres, sobre todo, estos tres, gastrulación, neurulación y autocorda, tenemos que tener un poquito de cuidado en el sentido cómo se va. Está muy bonita la temática, pero como va cambiando mucho de nombres, a veces nos podemos perder un poquito. O bien, hay sucesos naturales muy bonitos de dónde iniciamos cada uno de nosotros. Entonces no lo podemos explicar al mismo tiempo, lógicamente, ¿no? Pero trataremos de decir de dónde sale y hacia dónde va cada una de las formaciones, haciendo alusión que habíamos visto esto, donde estaba anidando, sabíamos por ahí anteriormente, no exactamente esa figura, sino el enfoque de se va anidando, se va formando estos hipóbulos, están las cavidades amnióticas, y aquí, esta parte, es donde está la capa bilaminar, decimos, o sea, el hipoblasto, epiblasto, y siempre va a ser la misma. Aquí es donde decía que es hacia con un endometrio. Entonces llega un momento que este que aquí se va a cerrar, y cuando se cierra, a veces se confunde y dice, ya se me quitó el periodo menstrual. No es que se haya quitado, es que ya está el embarazo y cierra esta capa. Cierra y empieza el crecimiento. Entonces ya está interno el sincitotrofoblasto, está adentro, está conectado con la parte vascularizada, ya va a depender desde el punto de vista de los nutrientes de la mamá. Entonces, en este sentido, es prácticamente lo mismo, pero un poco más la figura, donde consideramos el sincitotrofoblasto, está dentro, está el citotrofoblasto, las capas de adentro hacia afuera, o sea, del endometrio hacia la luz del útero. Está el mesodermo, vean el mesodermo extraembrionario, y está formando una capa por entre medio de la membrana y del hipoblasto. Está la membrana, luego está la parte amarilla, que es el hipoblasto, y entre medio está esto que viene acá, el mesodermo. Y luego delimitamos entre la cavidad amniótica y el saco vitelino, denotamos dos capitas, que es el epiblasto, insisto, que es el que está orientado hacia el endometrio, y el hipoblasto, que es el que está orientado hacia el saco vitelino o hacia el espacio. Entonces, en este sentido, vamos a ver que denotar la formación de las capas germinales y la diferenciación. Esta diferenciación, al final de cuentas, denomina tercera semana, y ponemos tercera semana porque algunos libros traen, así lo traen, tercera semana. O bien, capas germinales, o bien, diferenciación tisular, o bien, orgánica inicial, o a veces traen todos, dependiendo del libro. Entonces, una blástula va hacia una gástrula. ¿Se acuerdan del blastocito? Entonces, una blástula va hacia la gástrula.
Entonces, ¿qué es la gastrulación? Aparición de la línea primitiva. Línea primitiva, bueno, hay que verlo. El disco embrionario bilaminar, o sea, es este, se va a formar en, o transformar en disco embrionario trilaminar. Entonces, si lo vemos así, bilaminar, ok, hay dos, y se va a formar en tres. Si es bilaminar, se denomina epiblasto e hipoblasto. Aquí tiene una denotación. Ojo, cuando cambie a trilaminar, ya no se va a denotar con el mismo nombre. Va a tener 3 nombres distintos. Esto es lo que decimos, bueno, ¿y por qué no le dejaron los 2 anteriores, estos 2, y le pusieron un nombre en el medio? Y listo, sería más fácil, ¿no? Ponerle hipoblasto, epiblasto y mesodermo. Pero no. Por ahí alguien dijo, bueno, son trilaminares y le podemos traer nombres diferentes. Así es la realidad, ni modo. Entonces, luego, proceso formativo de las 3 capas germinales o germinativas. Entonces, estos 3 van a ser los que van a dar origen a 3 nombres diferentes. Este bilaminar, decíamos que tienen un nombre. Ahora, este trilaminar se va a llamar ectodermo, mesodermo y endodermo. O sea, afuera, en el medio y adentro. Eso sí, utilizando los prefijos. Y lo vamos a denotar, creo que fácilmente. Entonces, a su vez, va a haber un desarrollo notocordal. Entonces, la gastrulación, esto que es gastrulación, no es otra cosa más que el comienzo de la morfogenia. O sea, ahí nos vamos a empezar a formar. Ahí mismo. Tercera semana. ¿Y se acuerdan de aquel gráfico de las sensibilidades teratogénicas? Donde empezaba en la tercera semana. Donde empieza la forma, la estructura de cada uno de nosotros. Inicialmente, o denotando de que es primero 2 capas, luego 3 capas. Entonces tenemos estas 3 que cambian de nombre. Entonces, gastrulación va a ser este disco embrionario bilaminar. Recuerdan que hay un tallo de conexión, que esto se dio hacia el endometrio. Están los amnios y la cavidad amniótica, la vesícula umbilical o saco vitelino. Entonces, en la gastrulación, ¿qué va a dar orientación? Hacia esto. Vean, estas 2 capas, está esta azul, aquí está el azul. ¿Sí? Está la parte así como, ¿qué es? Amarillita, cremita, algo así. Es esta misma que está aquí. Pero lo que estaba acá alrededor, que no invadía la parte media, ahora sí está, el mesodermo. Entonces, tenemos el azul que acá tenía una denotación, antes de la gastrulación, ahora se llama ectodermo, ¿sí? Luego mesodermo y luego endodermo. El ectodermo va a ser el que sustituye en nombre aquí al epiblasto. Y el endodermo va a ser el hipoblasto cuando se da la gastrulación. Entonces vamos a cambiar de denotación. No es otra cosa más que otra capa en el medio de los 2. Eso es. Entonces, esto en su conjunto se llama el disco embrionario trilaminar. Aquí en el A se llama disco embrionario bilaminar. Acá en el H se llama disco embrionario trilaminar. Trilaminar. Entonces, hay un surco o una línea primitiva que se va formando en la parte superior y esto nos va a definir la posición del embrión. Esto se van formando así como pequeñas olas y eso va generando una serie de células que va a ir formando y estructurando el mesodermo. Por eso tiene las flechitas por ahí. Entonces, aquí se van a dar ciertas características. Por allá hasta un punto, no sé si lo alcancen a ver o apreciar. Entonces, va a haber diferentes denotaciones. Aquí es donde nos empezamos a estructurar cada uno de nosotros. Entonces, al final de cuentas, si estoy diciendo estructurar,
Esto es el inicio de la morfogénesis. Aquí nos vamos a dar las formas. Esas formas, aquí empieza lo divertido. Espero no nos perdamos tanto. Aquí es cómo orientar primero las figuras. Son planos, son figuras planas, ¿no? No significa que así sean en la formación de un embrión. Ahora vamos a ver este que está aquí, que es, al final de cuentas, el A, es el mismo. Entonces, tenemos los amnios, tenemos la cavidad amniótica, los discos, y cada uno de ellos. Entonces, si nos vamos al B, vean esta partecita que está aquí. Esto que está aquí. Estamos en el ectodermo y la placa precordal. O sea, todavía no es tanto cordal. O sea, está una placa, así se la denomina. Pero se está formando algo aquí. La línea primitiva. Esto empieza a formarse. Acá no está. Cuando es bilaminar, va hacia trilaminar y aquí está. Se está formando la línea primitiva. Es una pequeña elevación, pero a su vez es como un pequeño surco y continúa en la parte, digámoslo, inferior, desde el punto de vista del plano, a la vesícula umbilical. Vamos a el C. Vean la vista. Lo estamos viendo en un plano el B. Imagínense que ahora estamos donde estaba viendo el cursor. Sí, vean el cursor, ¿no? O sea, si la vista fuera de donde está el cursor y con proyección hacia este plano, este que está aquí. ¿Sí? Entonces, de una vista superior hacia la parte, bueno, que va a ser la parte dorsal del embrión, es esto el C. Entonces, ¿qué tenemos? Una placa precordal. Aquí va a iniciar algo. Esta placa precordal no se ve desde este punto de vista en el B, pero en el C sí se ve, se alcanza a apreciar. En el extremo está la línea primitiva. De extremo a extremo. Entonces, el nivel de sección, vean aquí cuando parte de esto punteado, no sé si alcanza a apreciar ustedes. Entonces, hay un borde, el borde de sección de amnios, el mesodermo, está aquí, pero aquí estamos hablando de esto, que es la placa precordal, estamos hablando del extremo craneal. Donde se forma este puntito en el embrión, vamos a decir, este va a ser el cráneo, por aquí va a salir. Entonces ya denotamos la orientación. Y si estamos hablando o observando en un embrión una línea primitiva, estamos hablando del extremo caudal. Ojo, dice caudal, cola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al inicio tenemos cola. Ya después va a ir desapareciendo, ¿no? Y van a salir las extremidades inferiores y después superiores. Pero, ojo, aquí es extremo caudal. Entonces, regresando al corte así como el tipo B, entonces tenemos el amnio y dentro de la cavidad amniótica aquí está la placa precordal, que es esta que está acá. Tenemos la línea primitiva. Entonces, a su vez, esto azul decíamos que era el ectodermo, o sea, la capa superficial. Y la parte de adentro, rumbo hacia la vesícula umbilical, es el endodermo. Entonces, entre el ectodermo y el endodermo, se va a formar el mesodermo. ¿Cómo se forma al final de cuentas? Porque esa sería una pregunta lógica. Bueno, ¿y de dónde sale, no? Acuérdense que ya aquí estamos hablando de mitosis, donde las células madre se van duplicando, 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 se van dividiendo, 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 y hay una migración de el ectodermo de células hacia el mesodermo. Entonces hay una migración, va formándose, y eso a su vez se va expandiendo hacia los lados. Salen en la parte central o en la parte inferior de la línea primitiva, se van formando las células, se van generando y esto va ocupando un espacio. Así como cuando hablábamos de las mórulas, o bien cuando decíamos se divide la primera división, luego esa da 2, luego da 4, luego 8, luego 16, luego 32, ya está una mórula, está un blastocito y este blastocito empieza a moverse una masa de células. Aquí es igual.
se van formando las células, entonces van quedando en el medio, y se está, en el medio me refiero a la capa o lámina del ectodermo y del endodermo. Entonces va ocupando un espacio, y ese espacio que va ocupando, lógicamente va creciendo y se va a ir yendo hacia los lados y va a ir engrosando. Entonces tenemos el E, viendo desde la parte superior hacia abajo del embrión, por la parte dorsal. Entonces vean que el tamaño que tiene aquí. O sea, si vemos vean en el C, cómo se ve, chiquito, o sea, va creciendo y va rumbo hacia la parte craneal, rumbo a la placa precordial, esta línea primitiva. Va a pasar el tiempo y va a ir creciendo. Se va dando en la parte superior del embrión, se va dando un surco. Y es como un surco. Si ustedes ven donde cultivan maíz, por ejemplo, o sea, el surco, decimos, o es la elevación o es la profundidad. Y el surco más diferenciado es hacia la profundidad. O sea, como una pequeña excavación longitudinal. Entonces, esto es un surco. Y ese surco, en su conjunto, le decimos la línea primitiva. Entonces, también aquí hay un nodo primitivo. Hay un puntito ahí. Un puntito. Y este va creciendo. Se va diferenciando, va creciendo, se van generando células por mitosis y van ocupándose hacia la parte inferior, hacia el mesodermo. Entonces aquí se denota con las flechitas. Igual están los mismos amnios. Y luego, este puntito que está aquí, nodo primitivo, este que está, ahora va a cambiar pequeñamente de nombre. Se llama fosita primitiva en el nodo primitivo. Ojo, va creciendo, se va estructurando, se va desarrollando y va cambiando de nombre. Pero igual, estamos hablando de el mismo espacio. Nada más va cambiando de nombre. Y vean la formación de las células. O sea, hacia dónde van migrando es denotándose con las flechitas. Entonces, continuamos con la G. Está el surco primitivo y está el proceso notocordal. Hay un proceso, hay algo aquí que no estaba en los anteriores. Entonces, vean las flechitas, cómo se van dirigiendo, hacia dónde van y cómo es que está. Está fosita primitiva, que es este que está aquí. Esta es la fosita primitiva. Siguen las células. Está el surco primitivo, que esto se ve en la parte superior. Esto lo vamos a ver de manera diferente. Y luego hay un proceso notocordal. Vamos hacia el H. Sigue formándose. Vean, espérenme. Que decía que estaba formándose, las células se van originando y va ocupando un espacio. No sé si alcancen a apreciar, aquí en la figura, entre lo que es el ectodermo y el endodermo prácticamente está unido. Y la parte roja es donde está ocupando ese espacio el mesodermo. Conforme va creciendo, vean que ya hay un espacio aquí. Ya están bien definidas las tres capas, donde es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, si nos vemos acá en el H, vean que ya está formado totalmente el disco trilaminar. O sea, ya está ocupado este espacio y estas células para ocupar ese espacio y esa conexión con el mesodermo extraembrionario, esto que está aquí, vean que ya está conectado prácticamente. O sea, está totalmente diferenciado, tres capas, donde es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y siguen creciendo las células. Y sigue creciendo el surco primitivo. Y esto se va haciendo más grande, lógicamente, ¿no? Todo es un crecimiento. Aquí está, al final de cuentas. Esto, que es el nódulo primitivo, que es la línea primitiva, es esto que está aquí. ¿Sí? Luego tenemos la membrana orofaringea. Esto que está aquí es este puntito que está al fondo. Eso que está al fondo. Entonces, cuando tenemos ese plano, ese embrión está hablando de 15 días. ¿Qué nos está denotando? Que hacia donde está esta membrana orofaringea
o bien cuando decimos que tiene el, donde decía, desde acá, desde la placa precordal, o bien este puntito, estamos orientando cuál vez va a ser la parte craneal. Lado opuesto a esta membrana o esta placa es la parte caudal, o sea, donde está la línea primitiva. ¿Sí? Si tenemos la parte superior, o sea, donde podemos ver este nódulo primitivo, que es el extremo de la línea primitiva, o el surco, estamos hablando de la parte dorsal. Y lógicamente la parte dorsal, al contrario, sería la parte ventral. Así lo tenemos. Vaya, es como si estuviéramos acostados boca abajo. Así es. Estos somos nosotros. 15 días. Ay, mira qué bonito, ya se parece a su papá. ¿Se han escuchado eso? Cuando están, que ya sienten o que creen o que ya dicen, ah, sí, está embarazada. Ya se parece al papá. A ver, ¿en qué se parece? Yo todavía no le encuentro parecido a nadie. Esto es un embrión. Entonces, ya en función de la formación de la línea primitiva, ya establecido, diferenciado el eje cráneo-caudal, la posición. O sea, ya podemos decir, aquí está, orientado. Entonces, podemos orientarlo ya con suma facilidad, sin duda alguna. Entonces, como se ve, la vista dorsal, un día después, o sea, a la vista anterior, vean cómo está. Tallo conexón, nunca va a cambiar, ahí está creciendo el surco primitivo, o en la línea primitiva, está la fosita, o sea, un orificio, una fosa, un orificio, un hoyo, a eso se refiere. Está el ectodermo, o sea, la capa superficial, está la placa precordal, están los bordes del corte de los amnios, se refiere a estos. Y luego, una característica muy singular, o sea, vamos a poder apreciar. Si vemos en la línea punteada un corte, que es este mismo, vamos a ver el lado primitivo, el surco en la línea primitiva, aquí está el surco, está esa profundidad, por eso es el surco, pero esta parte dorsal es el ectodermo embrionario, estamos hablando de un embrión. Y si estamos hablando de la parte media, es el mesodermo. Y si estamos hablando de la parte más interna, estamos hablando del endodermo. Entonces, decía en unas diapositivas anteriores que aquí se están generando las células, en esta parte. Las células madres, o mesenquimio. Se están generando y estas se están migrando. Esta figura denota la migración en el mesoblasto. O sea, están migrando, se están formando, se están engrosando. Pero vean que aquí en el extremo está unido todavía. Y hay un borde. Hay pequeños bordes que está igual en el otro extremo. O bien, estos bordecitos que están aquí. Esto que está aquí. ¿Conocen las planarias? Las planarias son unos organismos que se dan en la fase acuosa. Generalmente están en ríos, hay algunos, en el mar, en la orilla, donde hay rocas, donde hay piedras. Nunca las he visto por ahí, o en su infancia, por ahí, ver unos bichitos marinos así como estos. ¿No las ha tocado ver? ¿No ha tocado la curiosidad? Creo que no. No son muy observadores en el agua. Es el que... Sí, a mí sí me ha tocado verlos. ¿Les ha tocado? Le dicen a veces conejos. ¿Tortilla, no? Es tortilla, algo así. ¿Cómo? ¿Son qué? Es tortilla, que está así apaladita. Ajá. Haz de cuenta que es esto. Así se parecen mucho, nada más que se mueven. Estos se mueven, esta parte se ondula. La parte de aquí serían los bordes de los amnios. Se ondulan para desplazarse. Lentos, pero se desplazan. Son muy, muy parecidos. Incluso se ven de esta forma, un poquito más alargado.
Y bueno, uno empieza a hacer analogías. Ah, esto es una planaria con estas características, así es más o menos el embrión. Así me enseñaron a aprender a mí, haciendo analogías, ¿no? Y las planarias es una de los animalitos que nos enseñaron a verlos. Bueno, a nosotros nos enseñaron ya en una caja de Petri, ¿no? Es decir, aquí está uno. No es embrión, es una planaria, pero simula un embrión. Y nos explicaron, estoy hablando segundo semestre de 1990, no hace mucho, cuando nos explicaron esta partecita en el laboratorio. Entonces, así se está formando. Luego, entonces, estamos hablando de tres capas. ¿Dónde está el endodermo, el mesodermo y el ectodermo? Entonces, en términos generales, el ectodermo, ¿qué forma? O sea, ¿qué va a salir de ahí? Epidermis y sus derivados. En esa capita se va a formar el cabello, el pelo, las uñas, el esmalte dental, el sistema nervioso central y periférico, los ojos, oídos internos, célula de la cresta neural y tejidos conjuntivos de la cabeza. Entonces, si estamos hablando de la mitad del mesodermo, aquí se va a dar origen a el esqueleto, a la musculatura, al tejido conectivo, al aparato cardiovascular y renal, células de la sangre y revestimiento de vasos sanguíneos. Si nos vamos a el endodermo, o sea, la parte interna, y aquí va a salir epitelios de revestimiento y glandular D, del tubo digestivo, del hígado, de las vías biliares y páncreas, vías respiratorias, vesículas, uretra y próstata, tiroides, paratiroides y timo, y células de las líneas germinales de ovocitos y espermatozoides. Entonces, tenemos tres capas que nos van a definir todo lo que somos. De aquí salimos. De aquí salimos como tal. Aquí se nos inició la formación. Entonces, cuando en este embrión resulta que hay una aberración en una de estas capitas, o llega una o dos células que por alguna razón, por las cuestiones naturales, no hubo la carga suficiente desde el punto de vista genético, pues ya va a haber un problema. O bien hubo un traslape y resulta que no está en la posición adecuada. Un gen, un solo gen. Entonces vamos a tener un problema en algo de esto. Si en la parte media, en el mesodermo, donde están migrando, están formando en el ectodermo, las células, en el mesenquima, se están estructurando, están migrando a formar el mesodermo, pero luego hay un problema ahí en la mitosis donde se da, en histología por ahí lo vieron, el ciclo de división celular. En ese ciclo de división celular hay un error y no lo detectó la naturaleza como tal. O sea, hay como un speech de revisión. A ver, pasas el G0 al G1, al G2, y van pasando hasta completar la mitosis. Pero si en ese transcurso engañó a la, digámoslo así, se engañó a ese speech y se pasó ese problema, ese error en la célula, y hay una célula con un errorcito, entonces aquí cuando se forma, cuando se estructura en el mesodermo alguna de estas estructuras, alguno de estos órganos, entonces tenemos un problema. Aquí inicia el problema de la deformidad o el problema teratogénico. ¿Se acuerdan por ahí en la gráfica que decíamos tercera, cuarta semana en adelante? Es por esto. Aquí empieza. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. Entonces, cuando las personas van a decir, estoy embarazada, o el hombre dice, oye, pues hay que darle un seguimiento, un control, vamos haciendo bien las cosas, hay que ir con el ginecólogo. Pero estamos hablando ya de 3 meses, o 2. Pues hay que darle, ¿qué les dan? A mujeres para que se estructure bien su futuro bebé. Ácido fólico. Ácido fólico. ¿Para qué? Para que se estructure bien, ¿eh? Para que nazca sano y todo. Pero ya lleva 2 o 3 meses de embarazo adelantado. ¿Cuántas semanas estamos hablando? Estamos hablando de, ¿qué? 8 o 12 semanas.
Doctor, y tengo entendido que incluso deberían de estar tomando ácido fólico mucho antes de que empiece el embarazo, ¿no? Exacto, a eso voy. Exacto. Cuando planificamos bien y que las cosas sean lo mejor posible, el ácido fólico es antes del embarazo. O bien, cuando ya dicen, bueno, vamos a procrear un bebé, ok, aquí está, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando solo de la tercera semana, ni siquiera estamos hablando de un mes todavía. Y esto ya se va a empezar a formar. Tercera semana del desarrollo. No tercer semestre, digo, tercer mes, no, tercera semana. Entonces, aquí tenemos un detalle, que no estamos haciendo bien las cosas. No es culpa del médico, como muchas veces se le echan la culpa. No es así. O sea, es una cultura, es una falta de educación a nivel nacional. O sea, prevenir. Aquí está el problema teratogénico. Este es el inicio de los problemas teratogénicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que empezar a educar y platicarlo. El inicio de la educación, decimos, empieza en casa, ¿no? Oye, tienes la intención de embarazarte o algo, ya te vas a casar, pues planifica, ¿no? Que las cosas sean bien. Haz esto, haz aquello, lo más mejor posible, lo más sano. Y no esperar 2, 3 meses y luego andar buscando culpables de que no salió sano. Si yo tomé todo lo que me dijo el médico, sí, pero estamos hablando 3 meses después o 2, en el mejor de los casos. Y no, es antes, tercera semana, aquí inicia. Entonces, jóvenes, se me va el tiempo, quedan 2 minutos y tengo que entrar al otro grupo porque los tengo seguiditos. Qué bueno, vamos a rendir más aquí porque ya estamos hablando de 1 hora, ¿no? Y nos da más chancita también de abrirnos un poquito más en las pláticas, en las charlas. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿sale? Nada más mañana es a las 12. Sí, las 12. Durante la clase va a ser, o sea, durante la hora de la clase va a ser el examen. El jueves, sí. El jueves. Pues si mañana es ¿Y jueves. va a utilizar alguna plataforma en especial? No. Lo voy a mandar por WhatsApp. Bueno, sí me da rápido. Se lo voy a mandar por WhatsApp. Dependiendo del número de preguntas, son los minutos que va a durar. Si son 18, por ejemplo, son 25. Si son 28, son 30. Si son 30 preguntas, son 35 minutos. O sea, dependiendo del número de preguntas, son los minutos. Yo se los envío por WhatsApp a jefe de grupo y jefe de grupo lo envía. Ustedes lo jalan, lo bajan. Está en Word. Está en Word, opción múltiple. Seleccionar la respuesta que consideren correcta, lo graban y me lo mandan por el correo, a donde envían las tareas, gablob05@hotmail. Apellidos, paterno, materno y nombres. Y ya el grupo. Me lo envían, mañana les pongo el límite de tiempo, depende del número de preguntas. Es lo que lo mueve. Y es sencillo, no es nada complicado, para nada. Opción múltiple tiene 4 opciones. ¿Sale? Entonces, cuatro vamos a entrar a la plataforma. 4 posibles errores. Así es, con una moneda. Nada más que no les quite más de un minuto. 25% en cada tiro de la moneda. Sale, ahorita tarde. Nos vemos mañana.